Hola Vizcaya, ¿cómo están? Estamos en nuestro nuevo podcast de Neuro y ¡Chisme! bueno, el día de hoy tenemos dos invitadas muy especiales, que es mi compañera Itzel Paola y mi amiga Lara Yesenia. Bueno, vamos a comenzar con un tema muy importante. El tema es mecanismos de anestesia y efectos en el cerebro, ¿no? Wow, qué interesante tema, ¿no? Vamos a comenzar con unas pequeñas preguntas. En este caso, la pregunta es... Ay, güey, ¿cuál era la pregunta? Bueno, vamos a empezar con lo básico, que es ¿qué es exactamente la anestesia y cuántos tipos de ella existen? Porque creo que muchos no tienen claro este concepto. Bueno, la anestesia es un estado inducido que bloquea el dolor y la conciencia durante procedimientos médicos como cirugías, una extracción de muela, y hay tres tipos: la anestesia general, la anestesia regional y la anestesia local. La anestesia general es la que nos sumerge en un estado de inconsciencia total, de que no te enteras de nada. La anestesia regional es de una área específica del cuerpo, y la local es la para procedimientos menores como la extracción de muela, una sutura, ahí depende. Sí, muy interesante esto Así porque hay es. mucha gente que le tiene mucho miedo a la anestesia. Yo le tengo Claro que pavor, sí. pavor a la Más a anestesia. las anestesias locales que son que se utilizan más en cuando te ponen alguna sutura o Bueno, alguna extracción. ¿No les ha pasado que les da miedo la aguja? Es sí. terrorífico. De hecho, yo sufrí de anestesia local por una malformación que tengo. Ya tengo operaciones y se siente presión, Sí, ha de ser Sí. pero muy incómodo, la sí, verdad. muy incómodo, ¿no? Muy incómodo. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Es, ¿cómo logran los fármacos que el cerebro se apague? Bueno, la pregunta es muy buena. Igual agradezco su invitación para que estemos nosotras aquí Muchas para gracias. así hablar de estos De nada, temas de muy nada. interesantes, porque mayormente como que son temas en los que a veces la gente tiene intriga de. Sí, Claro. Mayormente, pues, estos fármacos afectan mucho en el sistema nervioso central, lo cual es lo que altera la comunicación entre neuronas, principalmente en las, no sé si han escuchado, que son las que potencian la acción del GABA. Ujú, exacto. Sí, mayormente estas lo que suelen hacer es que como que inhibe la actividad, Cerebral. exacto, cerebral, y es como que redujeran la actividad de nuestro cerebro al mínimo, o sea, que nos atontan un poquito. Que nos Wow. dejan, sí. Pero entonces, o sea, si afecta nuestra comunicación neuronal, entonces, ¿qué partes del cerebro son más sensibles a esto? Bueno, son tres partes que yo considero que son las más sensibles a estos procedimientos, que es la corteza cerebral, el tálamo y la formación reticular. La corteza cerebral está encargada de el pensamiento y la conciencia, y el tálamo regula la percepción sensorial, y la formación reticular es la clave en la vigilia y el sueño. Cuando estas áreas se inhiben, la conciencia deja de responder a estímulos. Nos quedamos inconscientes, sí, no sí, nos claro. enteramos de nada. Sí, wow, qué interesante, ¿no? Cómo estas anestesias hacen que el cerebro se apague o no sé si ya han experimentado eso de alguna u otra manera. Creo que es algo muy increíble cómo nuestro sistema y nuestro cerebro llega a, pues, imaginarse cosas, apagarse. No sé si han visto el episodio de iCarly de San cuando la anestesian con la anestesia. Y- Mayormente, o sea, son como partes en las que la anestesia afecta un poquito el hipocampo. O sea, que es como la región más clave de la memoria. Igual también, aparte del episodio de iCarly, no sé si han visto los videos que se han hecho virales de Estados Sí. Unidos cuando van allá. Es que es diferente a como aquí en México, que te anestesian, pero solamente la parte en la que se entume como parte El de que tu no boca. aguanta son Sí, la chillones. local, Sí, ajá. la local. Pero en Estados Unidos es más de que, o sea, terminan, pero Te sedan más que nada. sí, los Sí. sedan, los dopan en el punto en el que cuando ya llegan y termina el proceso, o sea, dicen cosas incoherentes. Y es que es cierto, porque, bueno, yo he trabajado en odontologías y la verdad, estar con pacientes que son muy nerviosos a lo que es la aguja. Ah, sí. Entonces, los pacientes se alteran demasiado y entonces eso llega a, pues, que los pacientes como que te empujen o te griten. Entonces, siento que igual en parte es eso, Sí, más que nada en los es estadounidenses. claro. Claro, claro, yo las emociones son sufro. muy Sí, importantes. pero Sí, pues sí, sí. mayormente ahí se ve cómo afectan estas partes del hipocampo en el Pero sentido de que. ¿sí se dan cuenta cómo
evolucionado la medicina. Bueno, tú me habías comentado antes de que eran otros tipos de Sí, procedimientos claro, otros tipos de antes. procedimientos muy extraños, que por ejemplo era golpear al paciente hasta que se sedara o quedara inconsciente para poder hacer el procedimiento, y cómo pues hoy en día tenemos estos recursos muy importantes que son las anestesias o los sedantes más que nada, que pueden Pues sí, ayudarnos a claro. relajarnos Es que y todo no el área sentir de la nada. medicina está en constante evolución. Sí, claro, Claro, está en claro. constante evolución y eso es muy importante para nosotros los humanos, ¿verdad? Sí, Bueno, vamos a claro. continuar con la siguiente pregunta, que ¿cuáles son los riesgos de la anestesia en el cerebro? Bueno, la anestesia es segura en la mayoría de los casos, pero en algunos pacientes como los ancianos es un poco riesgoso gracias a su disfunción cognitiva postoperatoria. Sí, claro. Sí, 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 y hay efectos raros como el despertar intraoperatorio, de que en medio del procedimiento te despiertas. Sí, claro, porque no sé si han Sí, sí, escuchado sí. que hay ocasiones en las que los pacientes están anestesiados, pero pues los nervios más que nada pueden llegar a despertarte o Sí. quitar la No sé anestesia. si llegaron a ver Grey's Anatomy. En Ajá, un Ah, sí. episodio claro, llega sí, sí, en el sí. que Sí, estaba sí. la doctora Bailey operando y resulta que se despierta El el paciente, sí. paciente, o sea, viendo cómo la estaban operando y le agarraste ese temor a esa doctora y Sí, a la creas operación. traumas más que nada, creas Y traumas. aquí entran lo que son los mitos también de las anestesias. Hay muchos mitos porque la gente con el miedo y todo es como, es que no me quiero poner anestesia. Y uno de esos mitos es que la anestesia te quita las neuronas. ¿Eso es ¿Eso cierto? es cierto o es falso? No, realmente la anestesia no mata neuronas. Lo que hace es que en personas sanas, pues como que no hace eso. Pero en algunas cosas como extremas, con exposición repetida en niños o ancianos, como estaba comentando mi compañera, mayormente puede llegar a suceder estos casos en Un los impacto que... en la función Ajá, cognitiva. sí, es como un impacto, pero no te llegan a matar las neuronas, es como un mito que hay. Entonces llegamos a la conclusión de que la anestesia como tal no No te es afecta, riesgosa. no mata las neuronas y no hace No, nada. mayormente lo que hace es, podría decirse que dormirlas, como que tranquilizarlas en el sentido para que, Ok, para sí, que porque las anestesias sí. mandan impulsos a todo el cuerpo, Sí. entonces me imagino que se relajan, Sí, entonces no quedas mandan tantos Entonces, inconsciente y como no te que- enteras, pero eso que decían que si da miedo de despertarte en medio de cirugía o que se te pase la anestesia A quien no es le daría muy miedo, ¿verdad? poco común, pero a mí me pase. ha llegado a pasar. ¿Sí? En las endodoncias, bueno, en la última que tuve, se me fue la anestesia y sentí todo. El doctor me tuvo que inyectar directo al nervio y yo, ay no, odio No, las terrible, agujas. ¿no? ¿A Sí, quién no le es daría horrible. miedo que... Es Claro. que mayormente Pero yo son creo los que son los nervios Exacto. y Sí. la mente es muy poderosa Sí, en la cómo mente es muy podemos llegar poderosa. a pensar, o sea, en cómo de que inyección y lo asimilamos con miedo. Sí, eso Entonces, hace como que que... ya programas todo el cerebro de que tú ya tienes programada tu cita, ya sea con el doctor, el dentista, y estás como de, me va a doler, Sí, me va a Sí, más doler. que es nada verdad, a es la verdad. aguja es Sí. el miedo a que te vaya a Yo doler. de mi parte no tengo un complejo tan malo de la anestesia porque, o sea, me operaron y me pusieron general y realmente yo nada más fue como, no escuché absolutamente nada. El doctor me dijo, ay, te voy a poner música. Me puso un segundo de la canción, me dormí, me levanté y ya. O sea, normal en un cuarto, bien. Entonces fue como, a mí no me da Sí, es miedo lo que eso. digo, las ventajas de Sí, la evolución sí, de usar anestesia claro. es muy increíble, o sea... Sí. Igual en sus métodos, porque a veces lo que pasa es que mayormente es por intravenosa que Sí. pasan la Sí. anestesia, pero mayormente como en los niños o personas ya sea con autismo o alguna otra condición, Sí, debe ser muy suelen complicado. usar el que, pues, la mascarilla para que... Sí, tiene que Ajá. ser más amigable. sí, más amigable para ellos, porque agarran ese temor. Bueno, sucedió con mi hermano, que al momento en el que le iban a hacer su operación, o sea, es como de que él vio todo lo que había en la sala y entró en pánico, ya casi una crisis de ansiedad, y le dijo el doctor, no, a este chico no me lo van a canalizar, póngale la mascarilla, Sí, porfa, y dijo que él en segundos nada más sintió, o sea, como que le decía algo el doctor, y ya de ahí nada, o sea, solamente despertó en el cuarto y dice que tenía demasiado frío. Sí, utilizar distintos métodos, Sí. bueno, porque somos distintas personas, cada tenemos diferentes personalidades, entonces no todos estamos acostumbrados a que nos pongan Claro. anestesia, o, ¿verdad? No, Es claro. muy extraño ir Sí. que te pongan anestesia en algún lugar, ¿no? Entonces, No, pues, a mí sí. no me hace, Sí. como Entonces, muy pues, nerviosa. Oye, qué increíble Sí, todo el lo que tema aprendimos hoy. muy interesante, Sí. nos vamos a ir de largo, pero pues ya estamos llegando al fin, que es esto del podcast, ¿no?
¿no? Entonces, Claro. Sí. vamos a dar un cierre muy importante. Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast y gracias a nuestras invitadas por darnos No, gracias a por ustedes, invitarnos. la por verdad. esta gran información que Disfrutamos pues hoy en día mucho. es muy importante, ¿verdad? Siento que es necesario que todos sepamos un poco de este tema porque es como una información que nos ayuda Sí. para ya no tener esos Claro. mitos en la Rompemos mente de que mitos. Sí. o sea, que la anestesia creencias. mata neuronas y es Exacto. como de que no, o sea, Sí, rompemos muchas sí, barreras exacto. pues no creer en esto, ¿verdad? Hay Sí. mucha gente que no cree en esto. Sí, es Algo más que fácil quieran decir llegar en a las conclusión personas. para todas las personas que nos están viendo. No, pues que no tengan miedo a la medicina. Sí, Sí. a veces Sí. asusta porque son nuevos cambios y de lo que no sabes te espanta, pero hay que confiar. Sí, Bueno. hay que confiar realmente y tener ese conocimiento de para que Claro. así uno, o sea, o hasta puede ser para cuando uno esté en una carnita asada, chismecito con las amigas, ¿Verdad? te tires el Sí. dato y empieza el Claro. debate y, o sea, es muy interesante. Claro. Es muy Bueno, interesante. este sería el fin de nuestro podcast, Muchísimas entonces gracias. les agradecemos Muchísimas a todos gracias. y hasta luego. Bye.